Saludos, estimados amigos, secretario general de la OEA, a todas las damas y caballeros aquí presentes. Los desafíos de la democracia en un acto de homenaje al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que deja sus funciones después de 10 años de ejercicio. Quisiera recordar un marco de referencia sobre lo que son los organismos internacionales, lo que es la OEA. Primero, son órganos políticos que dependen de los gobiernos, no son centros donde la gente que llega puede decidir lo que quiera. En el derecho internacional, los sujetos principales son los estados. Los estados se manejan por los gobiernos, que pueden ser hoy día de un color, de otro color, de una tendencia, de otra tendencia, y esos estados han creado organismos internacionales con funciones específicas. Los hay regionales, que abarcan regiones, esa es la Organización de Estados Americanos, o los hay de tareas específicas, como el de la salud, la educación, etc. Pero los organismos internacionales, y por tanto la OEA, siempre dependen a un lineamiento político. Por eso es que los organismos internacionales sufren crisis. Hoy, en el siglo XXI, los organismos internacionales, incluida la OEA, están en crisis. Y están en crisis por ineficiencia, por incumplimiento de sus objetivos, porque no producen resultados y porque son muy lejanos a la gente. Porque en el tiempo de la revolución tecnológica, donde el ser humano puede opinar directamente, en el derecho internacional el individuo es solamente un sujeto de derecho internacional con capacidad procesal limitada, porque siempre en las cosas importantes está representado por su Estado y por lo tanto por su gobierno. Recordaos estos elementos que son importantísimos. Recordemos un poco de historia. El siglo XXI en las Américas nace con la silenciosa expansión de la dictadura de Cuba, que había sido resucitada por Hugo Chávez el año 1999, cuando la dictadura castrista agonizaba, y que sin embargo, con la troika creada en ese momento, entre Castro, que tenía el know-how criminal, Chávez, que tenía el dinero del pueblo más rico de las Américas, Venezuela, y Lula, que había creado el Foro de Sao Paulo en 1991 para sostener a la dictadura cubana cuando cayó el muro de Berlín y se acercaba a la desaparición de la Unión Soviética, crean un movimiento populista que hace que el siglo XXI de las Américas se inicie con algo que no había visto la región en toda la década anterior. Derrocamiento del presidente Mahuad en el Ecuador, la caída del presidente argentino de la Rúa, el derrocamiento en la Argentina, el derrocamiento de Sánchez Lozada en Bolivia, el derrocamiento de Gutiérrez en el Ecuador, derrocamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, a quien le arman una cuestión de corrupción que cuando va a defenderse es obligado a renunciar, y entonces se crea, de la mano de eso que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, de la mano de la conspiración castrista financiada por Chávez y sostenida por Lula, que ya había tomado la presidencia del Brasil, se crea el vacío en la Organización de Estados Americanos para escoger nuevo secretario general, renunciado que fue, vía el primer golpe de Estado en la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y después de 2 elecciones fallidas, donde por primera vez a Estados Unidos le empatan. ¿Por qué le empatan? Porque Chávez había empezado a pagar los votos del Caribe y porque había llegado a la cifra mágica para frenar a los candidatos que Estados Unidos proponía. Se produce una reunión en Santiago de Chile, donde el socialismo del siglo XXI, que en ese momento se llamaba Movimiento Bolivariano o ALBA, convence a la secretaria Condoleezza Rice de que el señor Insulza iba a ser un secretario general ecuánime e imparcial. Y así, del 2005 al 2015, las Américas sufren el secretariado insulso de Insulza, que no solamente desconoce los principios
de la Carta de la Organización de Estados Americanos, no solamente archiva y olvida la Carta Democrática Interamericana que se había firmado el 11 de septiembre del 2001, destroza todo el sistema interamericano porque hace, por ejemplo, entre otras cosas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea ocupada por operadores del castrochavismo, por operadores del socialismo del siglo XXI para proteger a los criminales que violaban derechos humanos en la región, entre esos Cuba, y perseguir a la gente que defendía la libertad y la democracia. Ese es el siglo XXI. La expansión de la dictadura castrista, que en una organización de Estados americanos que tiene 35 miembros, que incluye a Cuba, porque ya no está excluida, está retornada, entre otras cosas, cuando Cuba reabre relaciones con Estados Unidos, uno de los elementos es que esa OEA servil, antes de eso, de insulsa, le abre las puertas para que se dé el lujo de que no quiere volver. La OEA tiene 35 miembros, 4 son dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Bolivia, la dictadura olvidada, yo les agradezco mucho porque 320 presos políticos, más de 10.000 exiliados, pero como es el país que no existe, pasa. Hay 4 gobiernos paradictatoriales, yo defino un gobierno paradictatorial como un gobierno electo en democracia, pero que le debe el haber llegado al poder al sistema dictatorial y por lo tanto es su sirviente. México con López Obrador y hoy Sheinbaum, Brasil con Lula, obviamente, el único socio vivo de este proyecto, Colombia con Petro, Honduras con la señora Castro y Chile con un pie a un lado y un pie al otro. Es defensor de la democracia en el caso de Venezuela, cosa que está muy bien, pero de Cuba no dice nada. Y le sigue dando ayuda y tolera la esclavitud de los médicos y una serie de otros elementos. Cierro el contexto y ahora paso a hablar de la doctrina Almagro. El 29 de octubre del año 2017 yo publiqué un ensayo que se llama La doctrina Almagro para la defensa de la democracia en las Américas. Ustedes saben que una doctrina es un paradigma, es un fundamento a partir del cual se pueden explicar diversas cosas. La doctrina Almagro que yo planteé el año 2017 y que reitero ahora, tiene como fundamento el hecho histórico de que el secretario Almagro había mandado elaborado y firmado el informe sobre la situación de Venezuela, que terminaba señalando a Venezuela como una dictadura, recuperando los fundamentos que su antecesor había ignorado, que no son solamente los de la Carta Democrática Interamericana, sino los de la propia Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos y disposiciones, quiere decir que falta 2 minutos, y disposiciones de carácter universal. La Declaración de los Derechos Humanos, que es una declaración, pero que en las Américas es una convención, se llama Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, mandatoria para todos los estados. De todo eso se había olvidado la gestión insulsa y yo propongo la doctrina Almagro como un mecanismo que debería y debe institucionalizarse en la OEA para que cada año haya un examen de la situación de la democracia en cada país en función de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Y que ese examen, que esa información que recoja la realidad objetiva de cada país, lleve el nombre de este personaje que tuvo el valor de llegar a la Organización de Estados Americanos apoyado por el socialismo del siglo XXI, porque si no, no hubiera llegado. Eran los votos del castrochavismo los que lo pusieron ahí. Pero el valor consistió en entender su misión histórica y decir, señores, aquí estamos, pero vamos a respetar la libertad, los derechos humanos, la democracia y vamos a respetar la vida en general. Y eso es lo que Luis ha hecho. Además de la doctrina Almagro, que yo espero que se rescate, entiendo por qué Luis no lo ha hecho, porque alabanza en boca propia puede ser peligrosa, sobre todo en un nivel
político de esa naturaleza, pero ese es un desafío al nuevo secretario, que es un misterio. Es un misterio porque nace de los votos tradicionalmente corruptos en este siglo del Petrocaribe. Petrocaribe creado por Chávez para poderle pagar a los gobiernos del Caribe para que voten por quien él quería con petróleo venezolano. Dicho eso, es futuro y veremos. Almagro nos deja el retorno a la democracia en el Ecuador. Él acompañó al gran héroe de la democracia ecuatoriana, Lenín Moreno, que es el único gobierno que en este siglo ha podido salir de la democracia, de la dictadura del socialismo del siglo XXI a la democracia, y cuyo periodo de transición todavía continúa. Por eso el presidente Noboa tiene las presiones, las crisis y las agresiones criminales que tiene su país. Yo creo que Lenin, y me lo ha dicho, ha tenido el gran apoyo de Almagro y que sin esa Secretaría General en tiempos de Insulza eso no hubiera sido posible. Otra cosa que deja señaladas a las dictaduras, lo ha dicho Rosa María, deja separada la política del crimen organizado, que es una cosa que nosotros tenemos que profundizar todos los días. La política es para gente de bien, que respeta la soberanía popular, que respeta la ley y el Estado de Derecho y que rinde cuentas. No para criminales que ejercen el poder a través del terrorismo de Estado y se quedan en el poder indefinidamente para tener impunidad. Almagro deja deterioradas a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua. Me quedo con la frase dedicada a Cuba, la dictadura jinetera. Yo creo, Rosa María, que lo odian más por eso que por el conjunto de señalamientos y de acciones que ha llevado adelante valientemente. Deja además la lucha contra la impunidad y deja una senda que hay que seguir avanzando, en la cual la OEA hoy día es un organismo internacional bajo la gestión Almagro que con luces y sombras tiene más luces que sombras. En lo personal, mi relación con el secretario Almagro fue de inicio muy accidentada, porque cuando los eligieron yo escribí varios ensayos públicos señalando que era el sucesor para prorrogar una gestión insulsa, porque eso era lo que se veía venir. Pero rápidamente cambié esa opinión, y cambié esa opinión en función del informe de lo que es Venezuela, y ustedes en eso forman parte del cambio de la historia en las Américas y del cambio del rumbo de la Organización de Estados Americanos. Nuestra relación se agravó el 2019 con el fraude electoral de Evo Morales en Bolivia, que en principio logró sorprender al secretario Almagro, pero después él jugó un papel preponderante para ese año de transición a la democracia en Bolivia que no fue, no por culpa de la OEA, sino de los bolivianos. Y lo real es su conducta. Nos deja una conducta intachable, nos deja valor, nos deja capacidad. No es esta una despedida, porque yo creo que en el ámbito de los organismos internacionales, de la historia y del futuro de las Américas y del mundo, hay un gran espacio para un personaje imprescindible en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, que se llama Luis Almagro. Muchas gracias.